A continuación, presentamos el segundo bloque del día, Transformación Digital aplicada al control. Le damos la bienvenida al doctor contador público Germán Murdolo y a la doctora contadora pública María Lorena Añelo. Bienvenidos. Bueno, tienen la suerte de que yo voy a ser vuestra moderadora. No importa, no me presente, ya me conocen. Iniciamos este bloque de control público, siempre presente, obviamente, en todas estas jornadas. Y aquí hemos convocado a dos colegas para poder hablar de control en el área, transformación digital en el área de control público externo, en este caso a cargo de nuestro querido colega y amigo Germán Murdolo del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Gracias, muchas gracias Germán. Y Lorena Añelo, que es, además de ser una matriculada de esta casa, miembro de nuestra Comisión de Sector Público, la síndica general de la provincia de Santa Fe, o sea, va a abordar el control interno. Por eso los hemos unido, aquí están juntitos porque se trata de control externo e interno. Desde ya todo mi agradecimiento y en nombre del comité técnico, porque al igual que todos los conferencistas, al momento de llamarlos inmediatamente aceptaron, y no solo que lo aceptaron, pero lo aceptaron con entusiasmo, lo que nos dio a nosotros más entusiasmo todavía. Así que muchas gracias y vamos a comenzar por Germán, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Nilda. Y bueno, a las autoridades, a los organizadores, al consejo, la verdad que sí, entusiasmados además por la temática que plantearon como lema de las jornadas, y que a lo largo de las exposiciones que vamos viendo nos tienen a todos más o menos interesados, con distintos impactos en cada una de nuestras organizaciones, lo cual es, bueno, lo que venimos a hacer acá también es compartir experiencias, y ese es mi caso, tratándose del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, de mi rol profesional allí. También desde la docencia, soy director de un posgrado en Administración Financiera en la Universidad de La Plata, que también hubo un impacto grande en ese aspecto a partir de la transformación digital y de las cuestiones vinculadas a la pandemia que aceleró muchos de los procesos. Y en principio también un gusto compartir con Lorena, quien, bueno, una infidencia hoy, nos cruzamos, se le pegó un susto en el ascensor del hotel y le dije, yo te conozco, hoy vamos a compartir panel, así que bueno, superado ese susto, estás acá todavía. Debe ser bravo, la mañana ahí, aparecer en el ascensor. Sí, tengo pinta así, no sé. Así que bueno, superado eso. Y cuando me comentaron el lema de la jornada, uno de los aspectos que me gustaba para titular la presentación es el concepto de confianza. Confianza y control en términos de una revolución digital. Cuando hablamos de la transformación digital, la revolución digital, es algo que sucede, es algo que está pasando. La cuarta revolución, y de la forma y a la velocidad en la que nos subamos a ella, será por ahí muchas veces el impacto que tenga en los próximos años muchas de las cuestiones que vayamos a ver en el sector público. O sea, ese es un hecho. No está a nuestra discreción decir, a ver, vamos a transformarnos o no. Y en el caso del control en particular, y este concepto de confianza, es vinculado a que la naturaleza misma del Estado parte de la confianza que se deposita en los funcionarios públicos, que deben rendir cuentas, como recién hablaban, buenísima la charla anterior, en cuanto al concepto de accountability, y que están en el origen y el fin de todo es el ciudadano, y que los organismos de control vienen a tratar de aumentar el grado de confianza que tienen los ciudadanos en esa información. Entonces ahí está el tema confianza. Y por otro lado también confianza por cuanto que muchas de las cuestiones que tienen que ver con la transformación digital nos hacen salir de una zona de confort en la que estamos y que confiamos lo que hacemos porque venimos de hace muchos años, mucho tiempo haciéndolo, y que desconfiamos de eso incierto, y que a veces cuando superamos, y en muchas ocasiones pensándolo, planificándolo, y en otras a la fuerza por alguna crisis o por una necesidad, nos damos cuenta de que tampoco es tan imposible y se van realizando. Bueno, en ese caso quería puntualizar algunos aspectos que
en esta historia desde el Tribunal de Cuentas se han dado en este proceso de relación con la transformación digital, con el control, prepandemia que se discutía, la pandemia que aceleró, qué impacto nos dejó esa aceleración, qué problemas y soluciones tenemos, y algunas conclusiones o cuestiones, digamos, que pretendemos plantear para compartir y discutir entre todos. Desde ya les digo que no tengo la verdad relevada, tuvimos muchos problemas, encontramos muchas soluciones, no tenemos soluciones a todos los problemas, tenemos soluciones para problemas que no teníamos, algunas soluciones funcionaron, otras no, y a partir de algunas soluciones aparecieron nuevos problemas o más problemas que antes. Entonces la realidad no es que vamos a contar algo que está todo resuelto, pero sí compartirlo que quizá pueda servir, y esa es la idea. En algún momento de la historia, 2013-2017, por ejemplo, en el año 2012, participamos de un proceso de planificación estratégica. Para mí fue el mejor plan estratégico del que participé. Y lo digo no solo por ser parte del Tribunal de Cuentas, ni quedar bien con mis autoridades, sino porque fue el único plan estratégico del que participé, entonces por eso fue el mejor para mí. Pero no, fue realmente uno enseñando lo que era la planificación estratégica, plantea la misión, la visión, qué queremos ser, hacia dónde queremos ir, los valores. Eso estaba buenísimo, pero ponerlo en práctica estuvo bueno y compartido con las líneas máximas del tribunal en ese momento, sentados en las mismas mesas, que con alguna capacitación que nos hicieron planificar de buena forma y llegó a buenas conclusiones. Entre esas conclusiones y en ese momento, el pensamiento era 5 grandes objetivos estratégicos que se planteaba él. Fortalecer, tengo acá más grande en mi teléfono, lo que dice en esa pantalla que no llegó a ver. Fortalecer el ejercicio del control gubernamental, eso en la primera instancia, en donde el mandato, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el año pasado festejó 130 años de vida. Algunos dicen que yo ya estaba cuando arrancó, no, entré unos años después, pero ya 130 años de vida. Un Tribunal de Cuentas, todavía no existía la profesión organizada, ni las facultades de Ciencias Económicas en La Plata, y ya había Tribunal de Cuentas. Y para ser contador en la provincia de Buenos Aires, en ese momento había que rendir un examen ante el Tribunal de Cuentas. Así que miren ustedes la relación de la profesión con el tribunal histórica. Fortalecer el ejercicio del control era, por un lado, el mandato constitucional tenía la cuestión de aprobar o desaprobar las cuentas, determinar responsables, sancionar. Pero por otro lado, un segundo acápite que muy poca bolilla se le dio durante mucho tiempo, que era prevenir cualquier irregularidad. Y que me parece que era aún mayor que el anterior, ¿verdad? En ese aspecto, el tribunal, hablar de auditoría en ese momento en tribunales de cuentas era doloroso porque había sido reemplazado el Tribunal de Cuentas de la Nación por la Auditoría General, un proceso doloroso. Si bien, bueno, tiene también su impronta la auditoría, para los tribunales de cuentas era como, bueno, insertar la auditoría, alinearnos a normas, fue una cuestión que esto es lo que planteaba Lalo Armin ayer con respecto a los conceptos que nos permitieron abordar de una manera estructurada a la transformación digital. Nos encontró bien parado en cuanto a un proceso. El Tribunal de Cuentas tiene 4 vocalías, 2 se encargan del control municipal, 2 del control provincial. Si uno pasaba a trabajar de una vocalía a otra, parecía que iba a otro trabajo, se trabajaban totalmente diferentes, distintos enfoques, distintos mecanismos. Y este proceso fue un proceso de discusión que interpretó, por ejemplo, un proyecto, me tocó liderar y coordinar con un grupo la elaboración de un manual de control, en donde 85 profesionales del organismo, somos 450 contadores de 560 empleados, 135 municipios en toda la provincia, participaron del proceso voluntariamente. Cada uno analizó una norma de auditoría local, internacional, y cada uno analizó un manual de auditoría de organismos internacionales, de un estudio de auditoría privado, público. Cada uno concluyó, entonces después decidimos entre todos qué poníamos y cómo alineábamos a ese manual, lo que resultó de un proceso de consenso que hizo que el manual tuviera una fuerza tal que se adoptó como propio, pese a que, por ejemplo, hoy acabamos de tener, ya la semana pasada, hubo un reemplazo del presidente del Tribunal de Cuentas que el presidente anterior dejó su cargo luego de 35 años en el organismo. La semana pasada era un nuevo, y hay un modelo conceptual, normativo y técnico que permite
tiene una fuerza tal que permite ordenar pese a los vaivenes políticos, que a veces es la cuestión que se toca acá como una limitante que existe, pero la cuestión política, cuando la técnica está fortalecida, pareciera que se encausa en un accionar concreto y profesional. Eso, al menos una opinión personal. ¿Sí? Después hay otros de los objetivos estratégicos de ese plan, todos atravesados por la tecnología. En ese momento, por ejemplo, el quinto de los, no sé si ustedes llegan a ver bien, era optimizar la infraestructura. Esta es una brecha que toda América Latina tiene, un problema de que la infraestructura, no tenemos posibilidades de conexión. De hecho, cuando el 50% de los jóvenes en América Latina no tienen acceso a Internet, es decir, quizás nosotros sí, pero es difícil, es un problema, es una brecha de infraestructura que necesita una inversión importante. Ayer, bueno, el presidente de Argentina se reunió con el CEO de Google para ver el tendido del cable que entra por las tornillas para tener una mejor conexión. Estamos en problemas con eso para esta transformación digital. Acá la tecnología, acá todavía no estamos hablando de pandemia, ni todavía era acelerado, pero ya teníamos problemas de comunicación incluso entre las delegaciones del tribunal. Imaginen una delegación del tribunal está a 900 kilómetros de la sede central, y un municipio de esa delegación está a 300 kilómetros de su delegación. O sea, lo importante que es el trabajo remoto también en este contexto. Les comento esto para ponerlos en contexto de la situación prepandemia y cuando incipientemente la transformación digital empezaba. En ese momento, el contexto aparece, digamos, como algunas normativas que modifican el impacto de la gestión que el control tenía que someter a juicio. Entonces aparecen las leyes de modernización, gestión documental electrónica, expediente digital, firma digital, la ley de firma digital. Todas esas cuestiones también generaron un impacto en la organización, por cuanto al controlar provincia, que tenía gestión documental electrónica aplicada el expediente electrónico a la fuerza, donde, un detalle no menor, el organismo de control no accedió a ser usuario de gestión documental electrónica. Pausa y seguimos. Los municipios también empezaron a implementar con algunos convenios, y ahí es donde nosotros empezamos con algunos convenios pilotos que nos sirvieron para practicar. Cuando uno tiene algo que quiere cambiar, el concepto de prueba piloto es importante. Ensayar con alguno. Bueno, empezamos a ensayar con algunos que empezaron a implementar la gestión documental electrónica y aparecieron estos problemas nuevos que no teníamos antes. En donde, ¿qué hacemos con los archivos? ¿Cómo me entregan? Siempre y cuando tengamos en cuenta que nosotros confiamos en el sistema. Por ejemplo, la firma digital es superior a la firma hológrafa, según mi criterio. Antes nosotros, pero estábamos acostumbrados a eso. Venía un sello con un garabato y decíamos, sí, lo firmó este. ¿Quién sabía si lo había firmado realmente? Cuando a veces si vos veías 10 órdenes de pago por el mismo sello, tenían 10 firmas distintas. Ahora teníamos que con un clic pasaban por arriba de la firma y decían quién, cuándo, y si tenía token, certificado por una entidad, un tercero. Entonces, está bueno. Pero, ¿cómo me manda los archivos? ¿Lo mando por mail? ¿Qué hago con el archivo? ¿Lo guardo? ¿Lo imprimo? Y si lo imprimo se pierde el efecto de la firma digital. Entonces, todas estas cuestiones son las que motivaron acciones tendientes a decir, discutirlo en ese momento, para esos convenios pilotos, en principio, de la guarda, conservación, ¿en qué formato me lo mandás? Y te lo mandé en un data cartridge, como en algún momento nos mandaban todo el archivo, y no, yo no lo puedo leer. ¿Cómo accedemos? Otra herramienta que sucedió en ese momento, el código de verificación de integridad, el BIR, lo llamaron los técnicos de nuestra organización, código de verificación de integridad de la documentación, que es, se utiliza la herramienta un hash, que es la tecnología de las criptomonedas, incluso, para decir, que vos me mandaste algo de una punta, y que eso que se mandó, codificado de alguna manera, es lo que realmente me llegó, que es el mismo documento que si se altera en una coma, daría otro hash, por lo tanto se verifica de esa manera, que vos me decís que me mandaste, lo descargo, y no, me está mandando una receta de cocina. Entonces aparecen un montón de otras circunstancias que antes no las teníamos. Esa era la que se discutía en ese momento y aparece la necesidad de ordenar a través de un aplicativo. Nosotros en el quinto de los objetivos del plan estratégico, la gente de sistemas
trabajando en conjunto con gente que hace auditoría para poder analizar debidamente, hicimos un análisis de distintos sistemas de auditoría. Por ejemplo, el SICA chileno, que es el que tiene la AGN, ¿no? El SICA chileno, que es muy bueno. Sí, ese es bueno. Lo relevamos, igual nosotros tenemos otro camino. El SICA chileno, en el Tribunal de Cuentas de la Unión, lo fuimos a ver con un experto. También trabajamos en el Tribunal de Cuentas de Mendoza, también hicimos trabajos en común, y se decidió hacer uno propio. La decisión fue del organismo, de los cuerpos técnicos, en base a la personalidad, las características particulares de nuestro tribunal. Salió un gestor de auditoría, hoy por hoy es un repositorio de documentación, empezó siendo y va evolucionando. Y eso es un poco la consecuencia de estas transformaciones, y lo que les quiero, bueno, contar un poquito, compartir con ustedes esta experiencia. Vino la pandemia. La pandemia, no está, mirá, tengo que acelerar. Sí, pero tengo. La pandemia nos aceleró un montón de cuestiones. Acceso remoto, lo que nos dificultó acceder a la información. Trabajo a distancia. Yo quiero traer una definición que dio mi mamá, Teresita, cuando le dije, estoy haciendo trabajo a distancia, y ella me dijo, sí, vos sos un experto en la distancia del trabajo. Pero, no, tú le digo, trabajo a distancia. Bueno, trabajo a distancia, que voy a hacer, que se tocó en estas conversaciones, y reuniones virtuales. En el 2019 hemos trabajado con un grupo de profesionales para hacer capacitaciones en el tribunal vía Zoom. No lo conocía nadie, Zoom. Noviembre de 2019. Están las jornadas, conclusiones, que tenemos jornadas anuales. Y bueno, sí, salimos yo. En marzo ya hacíamos cumpleaños, lo manejamos todo. Entonces la tecnología no es, cuando uno después se mete, le va dando soluciones. Esa es un poco la conclusión. Y empezaron a aparecer otras cuestiones. Teníamos el domicilio electrónico, que los funcionarios le trasladábamos electrónicamente, ya tenían firma digital los relatores con token, eso estaba buenísimo, pero no podían los trasladados presentar descargos. Y ahí en ese momento dijimos, bueno, tenemos que dar esa opción. Si bien los trasladados no tenían firma digital con token, buscamos las soluciones de firma de aplicación. Si nosotros notificábamos de esa manera, podíamos recibir de la misma manera. Entonces ahí apareció esta herramienta. O sea, se van dando cuestiones medio forzadas. Hoy medio contador también contó también las imposibilidades de hacer firma digital con token, pero las alternativas que tuvo. Así que aparecieron estas cuestiones y la necesidad de contar con un expediente de rendición de cuentas digital. Todavía estamos en camino, no apareció. Este software, llamémoslo para darle un nombre, pero que hoy por hoy es un gestor de auditorías, tiene algunas posibilidades que se nos presentaron, así como nuevos desafíos. ¿Se imaginan que a esa delegación de 900 kilómetros compartir equipo de auditoría, poder ver papeles de trabajo, compartir archivos? Eso es recontra útil, es re importante. Poner los descargos, y empezó a entrar el universo de sistemas que estaban colgados independientemente por ejemplo, a ver, y todos le ponen un nombre. El Sigma tiene el símbolo de sumatoria, arranca con el símbolo de sumatoria. Tenemos el OLOS de firma digital, el Summon de doctrina, jurisprudencia y conocimiento, el Juran del sistema de calidad, el norma CISO. Todo se está intentando integrar en este proceso para tratar de tenerlo ahí. En mesa de entradas, las notificaciones electrónicas, que todo sea parte. Entonces yo haciendo una notificación electrónica a un funcionario, el funcionario, al responderme los descargos, automáticamente se alojen en esa notificación que se le hizo, operando lo que antes hacía mesa de entrada. Le decía, a ver, este papel, ¿para qué ejercicio es? ¿Para qué estudio es? Bueno, sello y te lo paso a vos. Eso lo hace automáticamente el sistema. Entonces son cuestiones que van ayornándose y generando impacto en herramientas concretas. Nos permite cumplir con el sistema de calidad. Les decía, antes había una carpeta ISO que iba paralela a un expediente en papel. Hoy por hoy están las instancias de supervisión y monitoreo, que son parte también de los principios de auditoría, la supervisión y monitoreo del equipo, la auditoría interna, que sea todo plataforma en la nube. O la CEF, a partir de esta situación, hizo el año pasado un mapeo de la cuestión del uso de la tecnología en las organizaciones latinoamericanas y del Caribe de entidades de fiscalización superior, y determinó algunas conclusiones que nos sirven para ver que en algunas cosas estamos parecidos. Por ejemplo,
La mayoría reconoció dificultades para acceder a la información en esta cuestión de distancia de no poder ir presencialmente, ¿sí? Muchos utilizan las redes para el control social. Nosotros tenemos un canal de denuncia, pero eso es una cuestión incipiente. Creo que nos falta mucho recorrido en eso y es una de las instancias en las que nos tenemos que apoyar para fomentar, me parece que es re importante. La utilización de algunas tecnologías, chatbots, esos que vos entras a una página y te responden automáticamente algunas grandes líneas, para tener una interacción, de interacción con el ciudadano, que es el déficit, pero que es el origen de todo, pues hablamos de la confianza, hace falta la rendición de cuentas y también la rendición de cuentas de las entidades de control para el ciudadano, ¿no es cierto? Porque ahí también hay un déficit. Para mostrarles y la mayoría de las organizaciones no tienen arquitectos de sistemas. Entonces, ahí hay un déficit de capacitación y conformación personal que nos va a limitar. En cuanto a la cuestión de la docencia, que meto un insight, fue un tema importante. Hoy se discute si las clases virtuales sincrónicas se cumplen con el modelo de lo que es un posgrado. Nosotros tuvimos que salir a hacer el posgrado, pero que sea una clase sincrónica con el profesor ahí cumple los requisitos de presencialidad. Si bien no están en el mismo lugar físico, están en el mismo momento y en el mismo aula. Pero las características de una clase, en ese sentido, importa cambiar el método, no se puede. Y acá nos sirve para reflexionar sobre un punto. Nosotros no podemos seguir haciendo lo mismo que antes en el entorno virtual. Tenemos que adaptarnos. O sea, si bien el primer ejercicio es ese, a ver qué me permite hacer, tenemos que hacer más y mejores cosas. En la docencia pasa esto, utilizar herramientas del Kahoot. Ayer también Abelardo mencionaba muchas herramientas de participación, interacción, que nos da la tecnología, siendo que por ahí en la facultad tenemos a los alumnos sentados y muchas veces no tenemos la tecnología ahí presente como la tienen en una sala virtual. Entonces, combinar este tipo nos potencia y nos da nuevas posibilidades de acceder a más gente. Y bueno, para concluir un poquito y cumplir con el tiempo, contándoles así velozmente cuestiones que nos sucedieron, problemas que tuvimos, algunas herramientas que encontramos como solución. Me parece que el impacto que tiene todo esto, que nos tenemos que preguntar además como profesiones, eficiencia del control y tecnología. No pongo tecnología y eficiencia del control. Lo importante es lo primero. La tecnología nos tiene que ayudar a hacer más y mejores cosas. Hoy por hoy se está haciendo una auditoría cooperativa, no sé, sobre igualdad de género, o sobre los organismos del desarrollo sustentable, que son participativas y nos permiten a partir de tener la tecnología, y de muchas veces tener lo conceptual alineado, que todos hablamos el mismo lenguaje en cuanto a auditoría en el sector público. Definir herramientas. Cuando hablamos de muestreo, que históricamente es una herramienta conocida, hoy por hoy quizás podamos hacer un censo directamente sobre una población en vez de hacer un muestreo con las herramientas que tenemos. Se nos abren nuevas posibilidades que tenemos que explorar. Blockchain o criptomonedas que todavía... La blockchain estamos ensayando en la facultad de poder certificar los títulos que se entregan en programas de posgrados mediante blockchain. ¿Para qué? Para sacar conclusiones de cómo se usa, qué sirve, qué herramientas nos podría dar. Yo creo que en el ámbito público, la rúbrica, por ejemplo, antes todas las hojas impresas de los municipios venían y se rubricaban, y lo único que hacían era poner un sello mecánico a todas esas hojas, cantidad de hojas, y eso era la rúbrica. ¿Qué seguridad nos da? ¿Esto no tendrá algún otro impacto por ahí con esas herramientas de hash, reduciendo cantidad de información y haciéndolo más útil? Son preguntas y nuevos interrogantes, ¿no es cierto? Otra cuestión, ayer mencionaba el doctor Prina, que me encantó su exposición, sobre We Will de robots, cómo los robots tomarán nuestro trabajo. Esa página la he consultado, y el tema está que sí, los robots tomarán nuestro trabajo, el que hacemos ahora, pero si le agregamos valor profesional a nuestro trabajo, ese es irreemplazable. Cuando uno le agrega análisis de cosas, analista, ya el analista ya no lo puede hacer una máquina. Cuando uno hace tareas rutinarias de contabilidad, pero cuando análisis de información contable, cumplimiento, desempeño, esas cuestiones no son reemplazables tan fácilmente. Ahí encontramos por ahí la posibilidad, creo que la Organización de Naciones Unidas
determinó que se van a perder cerca de 800 millones, entre 400 y 800 millones de puestos de trabajo por la digitalización, pero que se van a transformar más de 400 millones. O sea, va a haber un déficit, pero también va a haber nuevos y mejor remunerados en esa instancia. El sistema de información contable, se hablaba de rendición de cuentas, y acá me parece que lo que acaba de decir Olver, lo dijo ayer, nosotros tenemos como lema en el tribunal, la gestión y el control son el anverso y el reverso de la misma moneda, lo dijo ayer Olver, es colaborativo, no es el efecto de la sanción y yo me paro de acá y te controlo a vos, es colaborativo. Propugnar esta mejora para el ciudadano, agregar valor a esa confianza y que le lleguen las cosas debidamente. Esto se hace con la iniciativa ATPA, transparencia, participación ciudadana y accountability, rendición de cuentas, que debemos fomentar entre todos. Para eso debemos, ya sé que estoy negativo, está ahí, está, cualquier momento explotas. Para eso debemos consensuar cómo hacer llegar la información al ciudadano, cuáles son los canales a través de los cuales nos comunicamos. Por ejemplo, los chicos, ¿cómo se comunican? Yo le pregunto a los alumnos todos los años si conocen el presupuesto, alumnos de Contabilidad Sector Público, 4 en la Universidad Nacional de La Plata, ya tienen toda la materia de contabilidad, no conocen un número del presupuesto, nada. Es normal, lo que recién comentaba César. Pasa eso, no conocen, y son ciudadanos calificados, porque ya son contadores de mediana carrera. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar con la información? Tengo mi hija que está trabajando en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Ella estudia baile, en la escuela de Reina Rich, bueno, hace todo el chico. Y vos decís, ¿qué está haciendo? El canal de TikTok del Ministerio de Trabajo. Digo, pero Juana, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hice? Bueno, anuncia a través de TikTok. Ella está chocha porque le gustan las redes. A través del canal de TikTok, anuncia cuáles son los derechos laborales, que tenés derecho al estudio, para comunicarse con los jóvenes que consumen eso. Entonces nosotros tenemos, ¿cuántos contadores de acá somos virales, somos influencers? Entonces yo le dije, voy a empezar a streamear, le dije a mi hija, quiero empezar a streamear. Para llegar, lo estamos haciendo en el marco de una red de gobernanza que surgió como asociación de un montón de profesionales con estas locuras en común. Estamos tratando de contabilidad para ciudadanos, tratar de streamear y presentar en términos llanos el lenguaje tan complejo que tenemos como contabilidad y cosas que sean interesantes. No encontramos la solución todavía, pero bueno, lo vamos a intentar. Sí, no, estoy ensayando algunos pasos de baile y vamos a ver cómo. Bueno, no, agradecer la presentación, quería contarles un poquito esto, colaborar con la gobernanza que es el buen gobierno, ¿no? Colaborar con eso desde nuestra función. No tenemos respuesta para todos, pero estos son los problemas, así que ahora se llevan más problemas para su casa. Gracias por la paciencia. Bueno, gracias. ¿Está abierto? Sí. No, pero vamos a esperar. Vamos a darle paso a Lorena con control interno y después sí, abrimos las preguntas y quienes pregunten que específicamente puedan indicar si es para control externo o interno. Así que, bueno, Lore. Bueno, antes que nada, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, antes que nada agradecer al Consejo, agradecer a la Comisión, a Nilda, a Alejandro por haberme invitado. Para mí es un honor estar acá con ustedes y también ayer nos pusimos súper nostálgicos. Pero bueno, yo hace 20 años estaba sentado ahí donde ustedes están. Así que para mí obviamente que es un orgullo ahora estar de este otro lado. Y la verdad es que podríamos haber compartido la exposición, porque sinceramente, la verdad es que mucho de todo lo que vos dijiste, yo ya estaba en agenda. ¿La presentación está? ¿No está la presentación? Ahí está. Bueno, yo hoy les voy a comentar, básicamente voy a aprovechar este espacio para hablar sobre la sindicatura general, porque bueno, es como algo medio desconocido y en realidad ya estuvimos escuchando a Abelardo, a Eduardo Prina, donde el control nadie lo quiere. La verdad es que es algo
que nos ven y nos asustan. Así que bueno, algo también vos dijiste de eso. Bueno, en el 2005, con la Ley de Administración Financiera, se crea la sindicatura, que es el órgano de control interno del Poder Ejecutivo Provincial, y dentro de nuestro modelo de control, tenemos que tener presente que son pocas las sindicaturas que hay en el país. Tenemos, bueno, la Sindicatura Nacional, la SIGEN, la de Salta, la de Cava, pero no tenemos muchos órganos. Ay, perdón, a mí me cuesta, ¿viste? No tengo esto que Alejandro que quiere el micrófono y las tablas. Bueno, nuestro modelo de control es parecido a lo que establece el modelo de control de la 24156. Es integral, integrado, es decir que no solamente podemos hacer un control financiero, sino que también hacemos un control operativo de programas, de presupuesto, de ejecución. Vamos a ir muy rápido con la definición de control interno, que básicamente acá lo importante es que el control tiene que facilitar el logro de los objetivos de la organización. Somos un servicio a la organización, ¿sí? Y esta para mí es la más importante de todas. Y no sé si están aquí hoy, pero yo estoy muy contenta porque ayer estaba el director general de Administración del Ministerio de Educación, la directora general del Ministerio de Cultura. Hoy voy a compartir el espacio con la secretaria administrativa del Ministerio de Salud. Entonces, es importante poder compartir las experiencias con nuestros colegas. ¿Por qué? Porque básicamente el control y en el control interno, todos los miembros de la organización son responsables del control interno. Desde el ministro hasta cualquier empleado que forma parte de ella. Y eso es fundamental en el control. Y obviamente, como dijo acá Germán, control no es policíaco. Nosotros no andamos persiguiendo a nadie. Nosotros tenemos que tener un control colaborativo. Y sí, como dijo César, somos removedores. Así que ahora voy a agregar una nueva función. Yo digo que soy la hincha, la que molesta a los ministros, a los secretarios, pero bueno, ahora voy a agregar, a lo mejor no sé si removedora, agitadora, por ahí a lo mejor me dan más atención. Como bien dijo Germán, para la digitalización necesitamos una base previa, que es la conectividad. En nuestra provincia, del relevamiento que se ha hecho, solamente un 18% de los hogares tenían conectividad. Y todos sufrimos la conectividad en la pandemia. Más aún, la seguimos sufriendo. Con lo cual, para nuestra provincia, el programa Santa Fe Más Conectada fue una prioridad. Se pudo lograr obtener la aprobación para el préstamo internacional en octubre del año pasado, y este programa nos va a permitir tener más de 4.500 kilómetros de fibra óptica, poder llegar a 30 nodos institucionales y que todas las escuelas tengan internet. Obviamente, bueno, se ve que acá esta digitalización y firma digital por algún motivo no aparece la foto, pero mejor porque me habían dicho que la persona no quería estar. Pero bueno, también para la digitalización y la firma digital es nuestra otra base para la digitalización en el control y es la otra base para poder hacer trabajo remoto. A nosotros en la provincia nos pasó que en la plena pandemia no teníamos expediente digital, con lo cual a mí más de una vez me han preguntado, ¿y vos cómo hacés? Y nosotros, bueno, hicimos como hizo todo, pusimos distintas modalidades, un híbrido y demás, pero sin tener un expediente digital es muy difícil tener un trabajo remoto. Y aquí vamos mostrando cuáles han sido los avances de la administración pública provincial. Bueno, obviamente que con la digitalización y que es un proceso que ya ha iniciado la provincia y que hay una nueva licitación, porque obviamente tenemos que tener en cuenta que todo lo que sea digitalización, el avance en cuanto a servidores, estructura, informática y demás, en años o meses queda obsoleta, con lo cual, digamos, lo que se había iniciado allá en el 2017 hubo que reiniciarlo nuevamente. La Administración Provincial de Impuestos, obviamente que era uno de los organismos que estaba
mucho más avanzada en todo lo digital, como todos los organismos recaudadores, pero ellos también siguen trabajando para poder unificar sistemas, para ir teniendo las mismas modos de lenguaje y de base. En el Ministerio de Economía tuvimos la billetera Santa Fe, que es una app que los santafesinos, la mayoría la conocemos. Este fue un programa que su principal objetivo era aumentar el consumo, también tenía un objetivo que era la formalización, y bueno, tenemos como más de 30.000 comercios adheridos, muchísimos beneficiarios, pero aquí ya empieza a tener en todos, sí, bueno. Todos andan buscando dónde está el descuento de la billetera Santa Fe. Bueno, acá no sé por qué no han salido no chequeamos eso, ayer se veía, pero no importa. En el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología se ha trabajado mucho también en la capacitación y en programas como exportar y cómo hacer comercio express, porque también es una necesidad que también tenemos que tener nuevas formas de cómo acercarnos a nuestras pymes y a nuestras empresas. En el Ministerio de Educación, la verdad es que, bueno, después voy a chequear de que quede colgada como corresponde la presentación. En el Ministerio de Educación, este es uno de los ministerios que más avanzados estaba en tecnología. Y una de las experiencias que tuvieron el año pasado fue la de titularización de los cargos docentes. Y se hizo una titularización de cargos docentes toda online. Con lo cual, los docentes, a través de la plataforma de Su Legajo, Mi Legajo, podían postularse. Esta fue una experiencia piloto, única en el país, y se titularizaron más de 9.000 cargos. Ministerio de Infraestructura, acá tuvimos la verdad que una experiencia muy interesante. En el 2020 se hizo una auditoría al registro de licitadores, y bueno, lo primero que nos dijeron en ese momento era que era un registro donde había mucho papel. A partir de una de las consecuencias, de una de las recomendaciones del resultado de la auditoría, tomaron como objetivo la digitalización y crear una oficina virtual del registro de licitadores. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, esto es una lástima porque esta era como la básica, es más, iba a mostrarle a Germán, yo participé, a ver si está, no. Yo participé en el 2019 en San José de Costa Rica, donde hablábamos de los desafíos de los órganos de control en la digitalización. Y en ese momento lo que nosotros yo mostraba, era cómo los distintos programas que había en la Nación impactaban en nuestra forma distinta de cómo hacer auditoría. Y este sistema era totalmente aplicable, o es totalmente aplicable, a cómo es aquí en la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos que, en nuestro proyecto de auditoría, tenemos que tener en cuenta cómo planificar, cómo ejecutar y cómo concluir, teniendo en cuenta siempre la digitalización. Todos estos sistemas que yo les mostré, ¿qué es lo que nos tienen que decir? Que sinceramente tenemos que cambiar nuestra forma de trabajo, de dónde enfocar nuestra auditoría o nuestro control. ¿Por qué? Porque ya no se trata únicamente de la rendición de cuentas. Es importante, sí, pero tenemos que mirar otras cosas. Como auditores también tenemos que mirar esos sistemas, con lo cual esto nos interpela a otra formación, a otro tipo de control. Nosotros desde a poquito, porque obviamente la sindicatura, quienes saben aquí, es un organismo muy chiquito, también, como contaban los colegas de Ushuaia, con pocos recursos de presupuesto y pocos recursos humanos. Entonces, todo es a pulmón, pero lo principal es el capital humano y la motivación de las personas. Bueno, así te doy tiempo, si no, Pamela, porque si no, quiero presentarles a la secretaria de Administración del Ministerio de Salud,
porque cuando pensamos esta exposición, creía que era importante poder compartir, digamos, desde el control y desde el ejecutivo, la experiencia que hemos tenido. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Lores, gracias al Consejo, a la Comisión de Administración Pública de esta hermosa entidad que nos da esta oportunidad tan enorme. Y bueno, y a todos los presentes. La verdad que es un honor poder compartir con Lorena esta presentación. Como bien dijo ella, lo que queríamos explicarles era este sentido de colaboración, ¿no? De que el control no solamente se ve como un cuco que viene a verte una situación, sino que en la gestión es plenamente necesario tener una interrelación continua con los órganos de control. No solamente la sindicatura, sino también el Tribunal de Cuentas. Veo varios miembros del Tribunal de Cuentas que en todo el proceso de la gestión de la pandemia fue muy importante. Yo voy a tratar de pasarles rápido, a ver si aparece mi presentación. Si tenés mejor suerte que yo. Vamos a volver atrás. Ahí está. Bueno, un poco lo que queríamos mostrarles era que qué lindo la innovación, qué lindo de la tecnología, cómo viene el proceso avanzando, pero ¿qué hacemos cuando nos encontramos con una crisis tan grande como fue la pandemia para gestionar un ministerio como nos tocó en ese momento, que era el Ministerio de Salud de la provincia, ¿no? Porque del dicho al hecho hay un largo trecho, y si a eso le sumamos que todos sabemos, y somos contadores, y nosotros tenemos la fortaleza y la debilidad también de tener un gobernador que es contador público, por lo tanto tiene muy claro esta situación, que nos van a controlar, y que está bien que nos controlen, y que el control es una herramienta de transparencia de la administración pública. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para gestionar una crisis en una provincia con la que no contábamos, como bien dijo Lorena, con digitalización plena? Teníamos sistemas totalmente dispersos, individualizados por áreas, no había expediente digital. Yo venía a trabajar muchos años en Nación, y la primera vez que entré a mi secretaría y vi las pilas de expedientes arriba del escritorio, no lo podía creer. Dije, ¿cómo manejo esto? Y si a eso le sumamos que el 70% del personal administrativo entraba en su casa, sin ningún tipo de herramienta para hacer digitalización de procesos, porque no existía. Si no tenés expediente digital y no tenés procesos digitales, por lo tanto, ¿qué home office podemos hacer? Ninguna. Entonces teníamos que gestionar procesos, expedientes, en una emergencia, en una crisis, sin herramientas, con muy poco personal y con un equipo prácticamente nuevo, porque hacía muy poquito que había iniciado la gestión, por lo tanto no se conocía, y ustedes saben que es muy importante tener en la gestión confianza. Y la confianza se hace en el trabajo continuo, o sea que había que tratar de trabajar para generar confianza, comprometer al 30% que efectivamente podía ir a trabajar con todos los miedos que eso significaba, porque arriesgaban un montón de cuestiones, porque estaban sus familias, y empezar a trabajar con un proceso que además ayudara al área de control para hacer el seguimiento. Los sistemas provinciales son muy complejos y, como les dije, muy dispersos, y transitar la pandemia con esos sistemas era muy difícil, sobre todo pensando que tenemos 476 efectores en toda la provincia, desparramados por todo nuestro territorio, que tenían que asistir a cada uno de los ciudadanos, y tenemos prácticamente más de 30.000 empleados en la operación cotidiana de la Administración de Salud. Lo primero que hizo la provincia, que fue un sistema innovador, por así decirlo, y que en realidad trabajó, el sistema se vio en otras provincias, pero en la nuestra continuó, que fue política pública, que fue el 0800 COVID, incluso hoy se está reformulando. Ese 0800, ¿qué es lo que buscaba en inicio? Era identificar cuáles eran las personas que tenían contagios estrechos, y para poder generar las burbujas que hicieran que el sistema de salud contuviera previamente los contagios y nos podamos preparar, porque si bien la provincia de Santa Fe tiene un excelente sistema de salud, no era suficiente para lo que nos estábamos enfrentando, por lo tanto había que prepararse. Ese 0800 hacía un seguimiento de personas, hacía un seguimiento de contagios, determinaba burbujas, hacía telemedicina, es decir, había un médico que hacía el seguimiento de las personas que estaban enfermas. Todo eso había que generarlo para los 476
efectores en todo el país en forma coordinada y además para llegar a cada uno de los ciudadanos. Y con una demanda social enorme, porque para los rosarinos, los santafesinos, sabíamos que, ¿qué pasa que no me llaman? No me están llamando. Y había un equipo que había que estar formando, porque el único contacto que en ese momento la sociedad tenía era el 0800. A eso había que sumarle también lo que fue la determinación de las turneras, o sea, generar turnos para los hisopados. Cuando se colapsaba el sistema de hisopados, todo el mundo demandaba que necesitaba su turno y en realidad había que organizar digitalmente con un sistema que sea rápido, que tuvo que hacerse en H24. Bueno, yo lo escuchaba al doctor esta mañana cuando decía el home office y las limitaciones dentro de la vida privada, ¿no? Y hoy pienso, hay un equipo que estuvo trabajando sobre no solamente el Ministerio de Salud, sino en muchos otros ministerios, H24, no había horarios. No había horarios, había que estar generando los sistemas y pensando también en el control posterior. Por lo tanto, trabajamos cotidianamente con la sindicatura y decir, ¿te parece bien? Este es el proceso que va a surgir. ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo lo armamos y cómo lo controlamos? También tuvimos el desafío el año pasado de un sistema de vacunación para el cual la provincia no estaba preparado. Había que vacunar. Primero, decíamos con la ministra de Salud de la provincia, tenemos una población objetivo de 200.000 personas. Y la realidad es que hoy vacunamos ya 3 veces, muchos 4, de 3 millones de personas, que son todos los santafesinos, más de 3 millones de personas. ¿Por qué? Porque también la pandemia iba cambiando. O sea, iba transitando un proceso de incertidumbre permanente. O sea, esa población de riesgo que originalmente eran nuestros mayores de 65 años cambió y hoy estamos trabajando y cuidando o sea, la población pediátrica. Entonces, adaptar todos los circuitos y el personal que se caían los hospitales, las burbujas desaparecían, se contagiaban. O sea, que esas personas iban rotando permanentemente y había que mantener esas personas formalmente capacitadas. Capacitadas con qué? Con sistemas que se estaban armando en el momento, con el dinamismo propio de la emergencia. El desafío de la vacunación en toda la provincia fue enorme porque teníamos sistemas de farmacia que estaban centralizados en quizás 2 laboratorios y una centralización o 2 farmacias centralizadas. Había que crear nubes para que cada uno de los efectores en toda la provincia, y sobre todo primero y segundo nivel, que habían estado cerrados durante el año 2020 y tuvieron que abrir para enfrentar la vacunación, que era un proceso nuevo para ellos. No porque no supieran vacunar, sabían vacunar, pero eran vacunas que no conocían. El 24 de diciembre del 2020 recibimos las primeras vacunas y en ese momento, al mismo tiempo, el personal estaba tratando de capacitarse con hielo seco. Y la misma persona que se capacitaba tenía que saber el sistema que le estamos dando, saber el control, generar un link con un coordinador que después iba a ser quien enviara toda la información a la sindicatura y también estar atentos al registro, porque era fundamental el registro, no solo en la primera etapa del hisopado, sino también de la vacunación. Porque no te podías movilizar si no estabas vacunado, porque no podías ingresar. Entonces, ¿qué pasaban? Colapsaban los sistemas permanentemente, por algo que nos pasaba a todos. No teníamos la disponibilidad de la conexión en toda la provincia. Por eso Santa Fe Conectada es tan importante para nosotros. Y ahí nuevamente la herramienta del 0800 digitalizado era lo que nos permitía a nosotros incluso poder planificar. Y ustedes me dicen, ¿pero por qué planificar? Y porque si no teníamos registro, no teníamos expedientes digital, teníamos muchas normativas con flexibilidades para poder gestionar, pero esa flexibilidad también generaba que se pierda mucho el control de muchos aspectos en la cotidianidad y cómo hacíamos para que ese control no se desparrame. Utilizábamos la herramienta del 0800 para ser previsibles. O sea, esos datos nos servían a nosotros calcular insumos, hacer estadísticas, poder generar planificación de compras, hacer los controles con la sindicatura. Sí, voy rapidito. Les muestro, bueno, un poco lo que fue el resumen de los sistemas que se implementaron en la pandemia. Es para hablar de un día completo, porque les puedo decir que hay muchísimo trabajo.
Pero lo más importante es que muchos de esos trabajos quedaron. Es decir, hay cosas que quedaron, que hoy fortalecieron mucho el sistema provincial. No sabíamos lo que era trabajar con firma digital. Hoy todos los procesos están con firma digital. Estamos trabajando, obviamente, toda la provincia en lo que es el sistema de archivo y de expediente digital. La telemedicina es una herramienta fuertísima para llegar a todo el territorio. Y también para poder planificar insumos. La agilidad en los procesos de la administración central, sobre todo en el manejo de la deuda. Nuestros efectores son descentralizados y estaban acostumbrados a que la provincia solamente transfería fondos. Hoy la provincia transfiere solo bajo gestión de esos fondos. Es decir, que el control de factura con cada uno de los efectores de tercer nivel, que son los más grandes. La posibilidad de reunirnos permanentemente. ¿Por qué reunirnos permanentemente? O sea, poder hacer reuniones virtuales nos acerca a todos. Es difícil, sí, y por ahí es muy bueno hacer reuniones presenciales porque hay una dinámica diferente también. Pero las reuniones virtuales nos permiten estar mucho más cerca todos los días. Pasamos de una situación de 150 camas a 585 camas. Se los muestro solamente para que ustedes tengan dimensión del incremento de la gestión de expedientes, de la gestión de insumos, de la gestión de pagos, ¿no? O sea, ese número solamente nos puede dar dimensión de cuánto creció el Ministerio de Salud en una crisis, en un proceso tan enorme como el que vivimos durante el 2020 y 2021. Pasamos de 2 laboratorios a 9, 2 laboratorios centrales, con el manejo de todo un sistema de hemoterapia que no existía en nuestra provincia. Eso también demanda procesos. Ni que hablar, ya les expliqué lo que fue vacunación, y los grandes desafíos, un poco los que decíamos todos, ¿no? Y por ahí, alinear esos desafíos con el control, creo que es la experiencia más rica que tuvimos en este proceso y que continúa, ¿no? En realidad, yo para ir cerrando les contaba así, en un minuto nada más, que creo que bueno, una muy buena experiencia de control fue la decisión de la Red Federal de Control Público con la ministra Bisotti, que nos solicitó que hiciéramos la auditoría para verificar la trazabilidad de las vacunas COVID. Entonces, bueno, ahí podemos ver 2 cuestiones que para mí fueron fundamentales. Primero, la oportunidad. Porque el primer informe, que tenía corte 31 de marzo, la provincia de Santa Fe lo entregó el 16 de junio. Con lo cual ahí verificamos las vacunas que llegaron del 24 de diciembre al 31 de marzo. Y a consecuencia de ese informe, y acá viene la otra parte que yo creo, como coincido totalmente con Germán, que aunque tengamos robots, es necesario siempre el análisis del auditor, más como en nuestro caso que no tenemos, digamos, registro de información ni registro de datos, y nos falta mucho para poder tener inteligencia artificial. Cuando surge el primer informe, nos damos cuenta que teníamos una inconsistencia bastante importante entre el número que nos daba el stock, el sistema de información de vacunas, con lo que todos sabíamos que prácticamente las vacunas llegaban y se colocaban. Es decir, que al 31 de marzo teníamos prácticamente, 0 vacunas, y a mí me daba que había vacunas en la provincia según el registro informático. Entonces, ¿qué decidimos? Hablando con la ministra, dijimos, bueno, esto no puede ser, acá en algún lado está el error. Sí, sabíamos que hay problemas de conectividad, que había demora en la carga, un montón de cuestiones, pero lo que empezamos a hacer fueron relevamientos de stock de vacunas con corte mensuales todos los 31 de cada mes. Con lo cual, ahí fue el otro desafío. ¿Cómo hacemos para que nos manden la información? Primero pensamos un formulario de Google. Imagínense, plena pandemia, la vacunadora que tenía que cargar en el SICAP. Bueno, entonces lo hicimos a lo más sencillo. Una planilla papel, formato papel, la vacunadora contaba las vacunas y un número de WhatsApp. Y un WhatsApp donde llegaban 400 registros, más o menos fue cambiando el número de centros de vacunación, y ahí procesábamos, contábamos y podíamos a través de un muestreo, cada vez que teníamos diferencias,
organizar una visita con ese efector, ver cuál era el problema, ver si había una manera de capacitar, dónde estaba el problema. Al día de hoy, bueno, hicimos los controles reales efectivamente hasta noviembre del año pasado, el 31 de diciembre mandaron las planillas, pero no fuimos, y ahora las vacunadoras nos preguntan, ¿cuándo van a venir? Entonces, creo que esto sigue siendo importante, creo que es importante el desafío digital, pero creo que tenemos que ir hacia algo híbrido. Es tan importante lo digital como la presencia humana. Muchísimas gracias. Bien, excelente. Excelente exposición de todos. Gracias, Pamela, por tu participación. Ahora vamos a pasar a las preguntas y va a ser por orden de llegada. Y la primera que llegó fue una virtual. Una virtual. Les pedimos que especifiquen a qué expositor, si a Germán o a Lorena le están preguntando. Bueno, la colega González Rocíos le hace una consulta a Germán, que en su exposición habló de un manual de auditoría. Si habría manera de poder tener acceso a alguna página o algún lugar donde ella pueda buscar la información. Sí, el manual está en la página del tribunal, es parte de la normativa para que conozcan también los auditados. Por supuesto que el manual es del año 2015-2016, estaba en la resolución técnica 37, por ejemplo, considerada, y ya tenemos la 53. Está para corregir algunas cosas, pero es muy bueno. Fue evaluado por una revisión de pares que se hizo desde OLACEF, financiada por el Banco Mundial, donde también Salta, Mendoza, Río Negro consideraron aspectos de ese manual y de la implementación real, y nos pusieron una buena nota de la alineación a normas internacionales. Sí, aprobado, digamos. Sí. Así que está bueno. Gracias. Muy bien, por aquí el doctor César Duro. Bueno, muchas gracias. Si pueden instrumentar la vacunación virtual, mi nieto va a estar muy agradecido, porque cada vez que hay que llevarlo, lo llevo con la policía. Cuando me refería al control interno, Lorena, yo creo que hoy por hoy lo que tenemos que replantearnos todos los que estamos es un poco el fin último. Y el fin último es poder analizar las gestiones, es decir, si se han cumplido las metas. Porque si yo voy a un control de gestión, la parte formal del documento y todo va de suyo. Es el espíritu de la 2456, cuando, sin entrar en la discusión, desarmó los tribunales de cuentas y fue a un modelo anglosajón, es poder decir, darle al funcionario el poder discrecional de actuar y poder ser juzgado de acuerdo a lo que actuó. Si vos comprás un papel a 50 pesos en una licitación, pero en el kiosco de la esquina lo vendían a 40, pero no entró en la licitación, si lo pagás 50, dormís tranquilo. Si lo pagás 40, tenés todo un problema porque no cumpliste con todo el papel. Yo creo que el control tiene que terminar en eso. Se cumplió la meta presupuestaria, es decir, se hicieron, y si se hicieron, ¿cómo se hicieron? Por eso digo, a veces no es que el auditor, pues yo durante 10 años fui auditor interno cuando la contaduría tenía control. Y era decir, muchachos, venimos a ver cómo están haciendo las cosas. Había otras auditorías. Mirá, yo te explico, tuve una observación en la cuenta de inversión, que un bien estaba, el valor residual era 4 pesos con 31, cuando al estar amortizado tenía que ser 1 peso. Es decir, un poco nos estamos yendo. Y después les dejo, y me interesó mucho lo de Germán. Germán, creo que sí, tenemos que revisar toda la metodología de la capacitación virtual, porque yo me hago parte, yo seguí en la parte virtual como si estuviese en la parte presencial, hablándole a una pantalla de televisor donde solamente había nombres que no sabías si estaban, si no estaban. Y la presencialidad te da la posibilidad del diálogo que en la virtualidad no se da. Pero sí creo que tenemos que repasar los métodos de la virtualidad en la educación. Sí, César, yo no sé si se pudo, a lo mejor, viste, uno va tratando de cumplir tiempos y va más rápido, pero por eso yo hacía hincapié de que con todos estos sistemas y con la digitalización tenemos que pensar en otro modelo de control, no quedarnos nada más que en ese control financiero.
que si bien se viene haciendo, pero es otro tipo de control porque tenemos que ver el impacto. Digamos, cuando nosotros fuimos en realidad a mirar el tema de vacunas, estábamos mirando otra cosa, estábamos mirando no solamente si cuántas vacunas había, sino si esas vacunadoras habían sido capacitadas, si seguían el procedimiento que se había establecido. Entonces, es otra manera donde el control interno tiene otra presencia. Qué interesante. Excelente, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Francisco. Hola, Francisco. Mientras tanto, mientras llega el micrófono, me gustaría compartir con César lo que dijo sobre la educación. Y es verdad, y por ahí también el modelo híbrido que hoy estamos presenciando acá, la dificultad que tiene hacer una jornada, pero el alcance que estamos teniendo de poder llegar a profesionales que quizás no habrían podido venir, está bueno también, nos da un alcance mayor, así que también valorar eso, ¿no? Bueno, el comentario es este, o sea, digo, en la parte pública, el control interno digamos, está muy centrado en si la documentación está correcta, si tiene todas las firmas, todo eso, y nos olvidamos de la parte de eficiencia del gasto, que es una parte fundamental y donde el gobierno los gobiernos tendrían que poner énfasis, ¿no es cierto? Porque de nada me sirve que tenga una factura correcta cuando estoy pagando un precio. El precio que se paga en plaza, ¿no? Y respecto al control de auditoría, yo soy auditor. La auditoría externa, no tenemos que hacer tanto énfasis en auditoría externa del Estado y de empresas privadas. Si bien son objetivos distintos los del gobierno y de la empresa, pero la auditoría externa es una sola, ¿no es cierto? Entonces, mientras tengamos ese concepto de que es la auditoría, ¿no es cierto? Entonces vamos a perfeccionar mejor la cosa, porque por ahí la tenemos muy afilada para la parte externa, con resoluciones internacionales y todo lo demás, y en la parte, para la parte privada y para la parte gubernamental, creamos algo especial cuando en realidad, vuelvo a decir, para mí la auditoría externa es una sola. ¿Está claro? ¿Puede ser? Sí, comparto el concepto, la reflexión. Las normas, bueno, el sistema de control interno incluso tiene aspectos que después derivan en una auditoría también, ya la auditoría integral, y se van abordando enfoques, y hoy por hoy, por ejemplo, y hablando de transformación digital, la auditoría informática, ¿no? Hablamos de control interno, el informe COSO, que es muy de alta calidad, muy exigente el informe COSO, pero mucho más exigente sería, por ejemplo, analizar hay normas de control para los servidores y para toda la parte informática, que son las COVID. Así como está el informe COSO para la Organización de Control Interno. Bueno, yo creo que COVID, ninguna organización del sector público argentino cumpliría los estándares COVID. Entonces, se abren nuevos horizontes de enfoque de control, la importancia de la gestión de usuarios, que accede, el resguardo de la documentación, la ciberseguridad, porque así como evoluciona también la gestión, también evolucionan los fraudes. Entonces abre desafíos, muchos más problemas tenemos también. Gracias. ¿Alguien más? Yo quería agregar algo. Y después por aquí levantaron la mano. Sí, por favor. Yo no sé la pregunta. si comprendí bien lo que estaban diciendo, quizás se estaban refiriendo a el sistema de control interno provincial, y a lo mejor yo no lo entendí bien. El sistema de control interno que está instituido por la 24.156 es un control integral, no es solamente un control de forma, es un control integral e integrado. Sí, Lorena hizo referencia cuando comenzó su exposición. Yo no entendía el comentario de por qué era formal. No, es un control integral, jurídico, de procedimientos, de estructuras. Sí, así fue expuesto por Lorena. ¿Alguna pregunta?
No, le estoy diciendo a la colega que está hablando. Sí, la ¿Cuál es? pregunta es por qué se circunscribe a decir que es un control formal de documentación, como que no hay un control de objetivos, cuando la responsabilidad primaria de una auditoría no es ese. ¿A quién se lo preguntas, perdón? Y a la persona que ¿A Lorena? habló, ¿A la síndica? a la persona que habló, Ah, te está observando a vos entonces. Francisco, pásenle el micrófono a Francisco. Expresa si fueron eficientes las compras, por ejemplo. No, pero en nuestra normativa, en la provincia de Córdoba, nosotros no opinamos sobre si esa compra fue eficiente, por ejemplo, para darte un ejemplo, o no. Bueno, está bien. A lo mejor yo no aclaré a qué me estaba refiriendo. Bueno, pero aquí fue muy claro en la exposición del control integrado integral en el control. ¿Quién seguía? Por favor. Bueno, buen día. Muy clara la exposición de ambos, le agradezco. Yo quería hacer una consulta en carácter general como forma de debate. Yo soy secretario de Hacienda de Villa Constitución, de un municipio acá en la provincia, lo cual nosotros cuando iniciamos allá en 2015 hicimos lo que es la transparencia fiscal, dando a conocer los números a la ciudadanía y al Consejo de Deliberantes, donde tiene hoy acceso público en forma inmediata. Creo que el desafío que tenemos entre todos es, si bien fue un acierto del gobernador en reglamentar la ley 12397, donde habla de presentar al Ministerio de Economía los números de cada municipio, creo que, como contaba el contador Duro, tenemos que llevar a alguna norma genérica donde podamos unificar criterios, porque se hace muy difícil, si bien nosotros tenemos una norma de contabilidad, una ordenanza de contabilidad del año 70, queda muy inadecuada a los tiempos de hoy. Entonces, bueno, creo que el desafío y el debate que tenemos entre todos es como hablaba cada uno de nosotros, en presentar una norma genérica que te permita cumplimentar en todos los ámbitos una adecuación a la contabilidad. Excelente, la devolución. ¿Están de acuerdo? Sí, está excelente lo que planteás y destacás lo que el Contador General de la Nación acaba de decir, que me parece que es el camino del consenso, la convergencia interna. Nosotros siempre nos planteamos la convergencia con las normas internacionales, adoptar, y la convergencia interna. Esa cooperación, acta de cooperación firmada entre las contadurías generales, la Federación Argentina de Consejos Profesionales, que los consejos profesionales no son sector público, pero casi, porque son entidades paraestatales, están todas formadas por una ley. La Asociación de Profesores de Contabilidad Pública, donde también, como profesor de contabilidad, las universidades públicas contratar un contador no matriculado recién tiene como obligatoria la única materia de contabilidad del sector público hace muy pocos años. O sea que las universidades públicas no preparaban a los profesionales para el sector público, siendo sector público. O sea, tenemos esas cuestiones. La convergencia interna es una asignatura pendiente, ver la voluntad, las ganas. Esa acta que se firmó oportunamente, que nos faltaría accionar y consensuar, perdiendo por ahí egos que todos tenemos de distintas partes, qué sé yo, y logrando por ahí un gran Estado nacional consolidado, es una asignatura pendiente. Es difícil la tarea, pero arrancamos con la voluntad, ¿no? Eso me parece importante, que es lo que destaca. Bueno. Creo que era la primera salida laboral del estudiante en el Estado y no lo formaban para trabajar en el Estado. Claro, tal cual. Bueno, gente, tenemos aquí pendiente una pregunta virtual. Bueno, tenemos una pregunta virtual del doctor Ávila Pablo, que es para Germán. En el ámbito del control externo, ¿cuál es el límite del control de gestión en la revisión de gasto público municipal? Y si no actúa como limitante, debido a que, según la ley, el control de gestión lo hace el Consejo Deliberante. Es verdad lo que dice, hay una limitante, pero hay una limitante para el juicio de cuentas.
que es que el juicio de cuentas no podrá versar sobre cuestiones de oportunidad, mérito, conveniencia o gestión. Esto se reformó hace unos años. No podés juzgar ni sancionar con respecto a eso. Pero sí vos podés auditar, y mucho más en la forma que se está haciendo, empezando a implementar este tipo de auditorías de desempeño y gestión, a través de convenios, diciéndole, ¿querés que te gestione, que te audite tal situación? Y un convenio con un municipio, por ejemplo, como hemos hecho en el Tribunal de Cuentas, convenios particulares con distintas municipalidades, para ensayar la herramienta, sacar conclusiones y poder después estandarizar procesos, pero no son conducentes a juicio de cuentas. Son un informe de auditoría de gestión y desempeño. El Consejo Deliberante es el que tiene como poder legislativo municipal, digamos, esas atribuciones. Y tengo otra de la colega González Rocío, que es para Lorena. Y ella pregunta, la SAPEM, la sindicatura conformada por elección política según normativa, a su vez, ¿puede realizar un informe de auditoría de la SAPEM de los estados contables? Y si es el mismo síndico o contralor el que lo tiene que realizar de la SAPEM. Esa es la pregunta. A ver, nosotros cuando yo apenas inicié la gestión, nos solicitaron una auditoría de la EPE, que es una empresa provincial de acá de la provincia de Santa Fe. Sí, se puede. Digamos, obviamente muchas de las veces yo siempre digo que hay que basarse primeramente porque las empresas tienen su auditoría interna, su sindicatura, pero bueno, nosotros como órgano de control sí podemos. Muy bien, muchas gracias. Ya está, no, como la vía Candelaria, y si está Candelaria, está la policía acá, que no tenemos más tiempo. Lamentablemente, esto ha sido muy bueno, muy interesante. Otra vez, mil gracias. Les contamos que primero vamos a un break, que tomar un café rápido, y después van a venir las ponencias, y que de hecho, y desde ya agradecemos enormemente, porque ha habido muchas ponencias recibidas de control. No todas van a ser expuestas, pero agradecemos infinitamente a las que presentan y a las que no pueden exponer, a no bajar los brazos y a seguir. Así que, bueno, al cafecito.